Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar, ¿verdad? La tercera tutoría. Solo vamos a esperar que entren más compañeras o compañeros. Buenos días, licenciado, compañeros. Sí, buenos días.
Vamos a esperar unos 4 minutos para empezar, ¿verdad? Porque falta todavía que se conecten más con más compañeros. Para esta clase, para los temas que vamos a ver hoy, van a necesitar imprimir esta tabla de distribución para probabilidades. Esto se lo voy a... Esta tabla es importante que la impriman porque para hacer varios de los ejercicios tienen que tenerla a mano, es preferible. Esto el archivo se las voy a... En el campus virtual se las voy a añadir, ¿verdad? El recurso. Yo creo que ya está añadido, entonces de ahí lo imprimen. O bien bueno, creo, le puedo mandar foto también, entonces al grupo de WhatsApp para que le impriman. Si no, lo imprimen lo bajan del campus virtual, está en PDF y son dos hojitas, ¿verdad? De probabilidades de distribución normal, son unas puntuaciones negativas y otras puntuaciones positivas. Esta es importante porque el examen vienen así algunas preguntas, el examen que sería la otra tutoría, ¿verdad? La fecha de la cuarta tutoría, la próxima. Y vienen preguntas de encerrar en selección única, pero deben contestar en base a la tabla, ¿verdad? Entonces no es al azar, sino que es de selección múltiple, pero tienen que contestar en base a la información de la tabla, del uso correcto que le dan de la tabla, que lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar porque también pocos han conectado, bien pocos hoy. Ya. Entonces vamos a iniciar la tutoría, ¿verdad? Esperemos que no haya problemas con el tiempo. Ahora, si nos saca los 40 minutos, inmediatamente con el mismo el link vuelven a entrar, ¿verdad? Al terminar, creo que los 40 minutos nos va a sacar, pero inmediatamente vuelven a apretar el link, ¿verdad? De la reunión, para que no nos atrasemos.
Buenos días, Lick. Buenos días. Bien. Entonces, es la tercera tutoría, ¿verdad? Esperemos que estoy compartiendo de otra forma o en uso de Zoom, ¿verdad? Bien. Bien, entonces la tercera tutoría, ¿verdad? Estamos iniciando. Entonces, tema 1. Entonces, continuamos con probabilidades, ¿verdad? Por eso pongo más sobre probabilidades. Entonces, el primer subtema sería posibilidades. Tomando en cuenta la siguiente fórmula que dice probabilidad de que A con una barrita arriba es que no ocurra A. Esto significa es igual a 1 menos probabilidad de que ocurra A, ¿verdad? La probabilidad de A. Es decir, cuando aparece una rayita encima de la anotación dentro de la probabilidad es que este suceso es cuando no ocurre, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra un evento A, su probabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra ese evento A, ¿verdad? Entonces, ¿qué esto significa de probabilidad que no ocurra un suceso? La notación es probabilidad de A con la barrita arriba, ¿verdad? Entonces, las posibilidades reales en contra de que ocurra un suceso A están indicadas por el cociente P de A, que no ocurra A, es decir, con la barrita arriba, sobre la probabilidad de que ocurra A, ¿verdad? Esa es la notación. Casi siempre expresado en la forma A, 2 puntos B, ¿verdad? O que se lee como A a B, donde A y B son enteros que no tienen factores comunes. Entonces, las posibilidades reales en contra de que ocurra un suceso A sería probabilidad que no ocurra entre probabilidad que ocurra, ¿verdad? Pero que esté claro ahí, ¿verdad? Bien. Ahora, esta sería la primera fórmula. Ahora, la segunda fórmula corresponde a lo siguiente. Las posibilidades reales a favor del suceso A son el recíproco de las posibilidades reales en contra de ese suceso. Es decir, ¿qué es lo contrario de esto, verdad? En la fórmula sería la probabilidad de que ocurra A sobre la probabilidad de que no ocurra A. Que no ocurra, lleva la barrita arriba, ¿verdad? Lleva esta barrita arriba. Entonces, miren, fórmulas se parecen, pero son diferentes. Por eso dice que el recíproco es lo contrario, ¿verdad? O sea, que probabilidad que en contra sería probabilidad que no ocurra A sobre probabilidad que de A, ¿verdad? Que ocurra. Y posibilidades reales a favor sería la probabilidad, lo contrario de esta fórmula. Probabilidad que ocurra A sobre la probabilidad que no ocurra A. Si las posibilidades en contra de A son A, B, de las de arriba, entonces las posibilidades a favor de A son B sobre A. Es decir, el resultado con el respecto al, ya vamos a ver ejemplos, respecto, de acuerdo al resultado. Ahora, importante esta primera, ¿verdad? Que
En estos problemas nos van a dar la probabilidad en contra. Entonces la probabilidad a favor, probabilidad de que no ocurra un suceso, nos van a dar el valor, pero por diferencia, restándole a 1, vamos a sacar lo contrario, ¿verdad? Bien, las posibilidades de pago en contra del suceso A representan la proporción de la ganancia neta. Si usted gana con respecto a la cantidad de la apuesta, Entonces, posibilidades en contra del suceso A va a ser igual ganancia neta por cantidad apostada. Es decir, esto lo va a dar el ejercicio. Entonces, voy lo más pausado posible. Si hay dudas, en el momento me detienen, ¿verdad? Si algo no está claro, bueno. Entonces, estamos con las posibilidades, ¿verdad? Que es un subtema de las probabilidades. Bien, ejemplo. Dice, si usted apuesta $5, esto se aplica para apuestas, ¿verdad? Dice, si usted apuesta $5 al número 13 de la ruleta, su probabilidad de ganar es 1 sobre 38, es decir, un 38avos. Y las posibilidades de pago están dadas por el casino como 35-1, ¿verdad? Bien. Inciso A nos pide, calcule las posibilidades reales en contra del resultado del 13. Inciso B, ¿cuánta ganancia neta podría obtener si gana apostando al 13? Inciso C, si el casino estuviera funcionando solamente por diversión y las posibilidades de pago se modificaran para igualar las posibilidades reales en contra del 13, ¿cuánto ganaría usted si el resultado fuera 13? Solución para el inciso A, dice, calcule las posibilidades reales en contra del resultado 13. Entonces, como el ejercicio dice que las posibilidades, el dato que dan es la probabilidad de ganar, ¿verdad? Entonces la probabilidad de ganar es la probabilidad de que salga 13, ya lo dan, es 1,38. Entonces, por diferencia, tenemos que sacar la probabilidad que no salga el 13, es decir, que 13 con la barrita arriba, ¿ves? Eso indica que no salga el 13. ¿Cómo lo vamos a sacar? Por diferencia. Entonces restamos 1 menos un 38avos. Entonces, esto lo van a hacer mediante la calculadora, ¿verdad? 1 menos un 38avos. Creo que hay una forma para usar fracciones. Voy a agregar un videíto, ¿verdad? Cómo usar fracciones en la calculadora para que ustedes de un solo la saquen, ¿verdad? Entonces, 1 menos un 38avo da 37 38avos, porque una unidad es como que dijéramos 38, 37, 38, 38avos, menos un 38avo sería 37, 38avos. Bien. Entonces, las posibilidades en contra de que salga el número 13 va a estar dada por la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula, probabilidad que no salga sobre la probabilidad que salga. En este caso sería la probabilidad que no salga 13, porque es posibilidades en contra. Que no salga 13, que esto lo sacamos por diferencia, entre la probabilidad que salga 13, que sería un 38avos. Entonces, bien, lo pueden hacer así o lo pueden hacer en decimal también, pero le voy a agregar un videíto de cómo usar con la calculadora fracciones para esto no deben preocuparse ya. Un video en el campus virtual, ¿me? Entonces, dividen que no salga 13, que es este valor que me salió acá, por diferencia restándole a 1, sobre la probabilidad que salga 13. Entonces, al dividir me va a dar un número de 37 exacto. Entonces, C, 37 sobre 1
o 37, ¿verdad? Entonces, que esto se puede indicar como 37-1, ¿verdad? O sea, que en contra de que, posibilidades en contra de que salga el 13, se puede decir que sale 37-1 en contra, ¿verdad? Bueno, inciso B dice, ¿cuánta ganancia neta podría obtener si gana apostando al 13? Entonces, lo que va a ganar el que apuesta va a estar dado por las posibilidades de pago que dé el ejercicio, ¿verdad? Dice que las posibilidades del pago están dadas por el casino como 35-1. Es decir, un poco más bajo de las posibilidades en contra. ¿Por qué? Porque el casino tiene que ganar, no va a poner igual al valor de las posibilidades en contra, porque si eso, la ganancia del casino está en pagar menos de lo que es las posibilidades en contra, ¿verdad? Entonces, esto ya lo dicta el problema. Entonces, las posibilidades de pago están dadas por el casino como 35-1. Entonces, la ganancia neta del que apuesta, dice, si usted apuesta $5 al número 13, entonces va a estar dado por la ganancia neta, que lo que dice el problema es que apuesta $5, ganancia neta, que está dado por 35 por las posibilidades de pago, el monto apostado, ¿verdad? Entonces sería 35 por cada dólar apostado. Eso indica las posibilidades de pago. Entonces, para una apuesta de $5, la ganancia neta es de 35 por 5, que esto es igual a 175. Entonces, esa es la ganancia neta que está dado por lo que apuesta multiplicado por las posibilidades de pago que da el casino, que sería 35 por la cantidad de dólares que está apostando, ¿verdad? Eso lo debe decir el ejercicio. Ahora, las posibilidades, inciso C, posibilidades de pago serían dadas por las posibilidades, el inciso C arriba dice que si el casino estuviera funcionando solamente por diversión y las posibilidades de pago se modificaran para igualar las posibilidades reales en contra del 13, posibilidades en contra del 13 es lo que salió en el primer inciso, en el resultado del inciso A, 37, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ganaría usted si el resultado fuera 13? Si el resultado fuera 13, tomando en cuenta lo que dice el inciso C, que posibilidades reales en contra serían las mismas posibilidades de pago, entonces posibilidades de pago serían dadas por las posibilidades en contra, que salió 37-1, ¿verdad? Entonces, habiendo una ganancia de 37 por cada dólar apostado, la ganancia neta sería de 37 por 5, porque está apostando $5. Entonces, en este caso, es si las posibilidades de pago fueran igual a las posibilidades en contra, que dio 37-1. Entonces, habiendo una ganancia de 37 por cada dólar apostado, entonces la ganancia neta sería 37 por 5, sería igual a 185. Bien, entonces no sé si hay preguntas de esto. Esto no es tan difícil, este subtema, pero tal vez la dificultad podría estar en las fracciones, pero también pueden convertirlo a decimal, pero usando varios. Recomiendo que usen varios signos decimales también. 1.38 se puede convertir a decimal. La probabilidad de 13 y la probabilidad de que no ocurra 13 sería 1 menos el equivalente decimal de esto, es equivalente también. Entonces, suman los dos. Y después, para posibilidades en contra del 13, solo dividen, ¿verdad? En los equivalentes decimales de estas fracciones, pero les recomiendo que usen varias cifras decimales también, si no quieren usar fracciones, también es otra opción.
No hay problema. O sea, quiero que esto quede claro porque yo sé que ustedes son de la, que aquí casi, bueno, solo esta clase lleva en matemáticas, creo. Y esos detalles importantes que interesa que queden claros, ¿verdad? Para que no haya dificultad. No sé, ¿no hay preguntas? Bueno, cualquier duda después que entonces me pueden preguntar, ¿verdad? Ahora, regla de la suma. Regla de la suma. Siempre con probabilidades, ¿verdad? Anteriormente solo vimos sucesos simples. Ahora se estudiarán sucesos compuestos. Un suceso compuesto es cualquier suceso que combine dos o más sucesos simples. Ahora, la notación de la regla de la suma está dada por esta notación, probabilidad de A o B, es decir, esto indica la probabilidad que en un solo ensayo ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos ocurren. Esa es la notación de la regla de la suma para sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿verdad? Ejemplo 1. En base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga resultado positivo o que consuma drogas. Entonces aquí está tabla, resultados de exámenes sobre el consumo de marihuana, ¿verdad? De pruebas. Entonces, en los renglones está resultado positivo y en columnas están los que consumen drogas, es decir, estos que aceptan que consuman o no drogas, en columna los datos y estos son los resultados positivos. Bien, entonces aquí nos están pidiendo que encuentre la probabilidad de que el seleccionar el sujeto al azar tenga resultado positivo o que consuma drogas, es decir, va a ser una combinación del primer renglón y la primera columna, es decir, resultado positivo y que consuma drogas, es decir, la columna consuma drogas es decir, la opción de sí, ¿verdad? La primera columna y el primer renglón. Es decir, que se ocurren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa probabilidad? Tomamos datos que cumplan de forma que cada cantidad se sume una sola vez. Es decir, los datos que de resultado positivo y que consume droga serían 3 datos, serían estos, de los que están en negrita, ¿verdad? 119 más 24 sobre 3, que aquí lo indico. Seguido, se divide ese total, esta suma entre el total de todos los datos, ¿verdad? Estos totales yo los indico en la tabla, dice total filas y total columna se calculan, es decir, que el problema solo les va a dar estos datos, ¿verdad? Estos de aquí, estos en rojo, hay que calcularlos, sumar las filas, los totales de la fila, sumar las columnas. Y tanto el total de las filas como el de las columnas debe dar 300. Debe coincidir, ¿verdad? Entonces este es el total. Entonces, la probabilidad de que sea positivo o consuma drogas está dada por la notación P, A o B, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 146, que son los datos que sume acá, ¿verdad? Que cumplan con que sí consuma drogas y tenga resultados positivos, que son estos tres, ¿verdad? 3, 119 y 24, dividido entre 300, que es el gran total, ¿verdad? Tanto de columnas como de renglones. Y esto me va a dar 0.487 ya dividido. Es decir, que
con 3 cifras decimales, ¿verdad? Porque se recomiendan 3 cifras significativas después del punto, ¿verdad? 3 cifras decimales y este es el dato, ¿verdad? Cuando no sale una cifra decimal exacta, entonces se aproxima a 3 cifras decimales. O sea que 0.487 sería la probabilidad de que sea positivo, ¿verdad? De que al seleccionar al azar sea positivo y a la vez consuma drogas. No sé si hay preguntas, como les digo, me pueden en cualquier momento, algo no está claro, me pueden interrumpir. Bien, entonces esta es la regla de la suma, probabilidades de sucesos diferentes que pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces se ilustra con esta tabla. Tener cuidado que solo se sume una vez, ¿verdad? Los datos que cumplan, ¿verdad? Dividiéndolo entre el total. Ahí nos da la probabilidad de la regla de la suma, ¿verdad? De 2 sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien. Regla intuitiva de la suma. Relacionado con lo anterior, dice. Para obtener la probabilidad de que de A o B, ¿verdad? Que A o B ocurran al mismo tiempo, calcule la suma, el número de formas en que puede ocurrir el suceso A y el número de formas en que puede ocurrir el suceso B, ¿verdad? Es de lo que hicimos en el ejemplo anterior, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad A o B, que es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. Es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. Puesto que el traslape de sucesos es un aspecto esencial en la regla de la suma, existe un término especial para describirlo. Definición. Los sucesos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los sucesos disjuntos no se traslapan. Es decir, que esta regla de la suma solo se puede aplicar para sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo. En algunas ocasiones no se puede aplicar, ¿verdad? Porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo, examen de drogas. De nuevo, remítase a la tabla anterior. Dice, considere el procedimiento de elegir al azar uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla y determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A. Elegir un suceso con un resultado de prueba negativa y elegir un suceso de que no consuma marihuana, no consuma drogas. Es decir, suceso con prueba negativa que tenga resultado negativo y no consuma drogas. Sería el segundo renglón y la segunda columna, que no consuma drogas y tenga resultado negativo. Entonces sería sumar estos 3 valores, ¿verdad? Es decir, 3 más 154 más 24. 3 más 154 más 24. Y eso se van a dividir entre el total, ¿verdad? De la tabla, que es 300. Entonces eso da, esa suma da 181. 3 más 154 más 24 da 181. Y pueden ocurrir al mismo tiempo, no son disjuntos. Entonces la probabilidad de ambos sucesos será P A o B igual a 181 sobre 300, que esto es igual a 0.603. Se acostumbra a 3 cifras decimales significativas. Bueno, no sé si al momento se está captando la explicación. Si no le captan, me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? No tengan ningún temor, ¿verdad? Es mi obligación. Bueno.
Bueno, esto se ilustra acá, ¿verdad? En tabla siguiente se observa que sucesos de resultado negativo y que no consuma drogas pueden ocurrir al mismo tiempo mediante diagrama de Venn. Y se ilustra comportamiento que toman dos sucesos, ¿verdad? Es decir, resultado negativo y que no consume drogas. Entonces, en la diapositiva anterior se sumaron estos tres valores que están en verde y se dividieron entre 300. Y se da la probabilidad, ¿verdad? De que no que el resultado de prueba negativo y no consuma droga, ¿verdad? Que esté ilustrado. Y aquí está ilustrado mediante un diagrama de Venn. Se ilustra cómo es el comportamiento de sucesos que se traslapan, ¿verdad? Que ocurren al mismo tiempo. Entonces, esta fórmula no le dan mucho caso, ¿verdad? Esto no, más. O sea, queden con el procedimiento de solo sumar. Existe esta fórmula, pero esta no lo consideren. Esto solo es que es parte, una alternativa, pero no. Entonces, lo que dice que se traslapan, ¿verdad? Entonces sería el total, pero menos una parte, ¿verdad? Entonces es lo que, solo lo que compete dividido entre el total, ¿verdad? Que pueden ocurrir al mismo tiempo, pero hay un traslape, entonces se queda una cantidad más pequeña del total de datos, ¿verdad? De los datos totales de 300. Se ilustra acá, estos son sucesos que no son disjuntos. Ahora, ¿qué es sucesos que no son disjuntos? Es cuando se puede aplicar la regla de la suma. Ahora vamos a ver sucesos disjuntos. Bueno, considere ahora elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla y determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A. Elegir un sujeto con un resultado de prueba negativa y B. Elegir a un sujeto con resultado de prueba positiva. En este caso, ambos sucesos son mutuamente excluyentes, disjuntos, porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Dice que el suceso A son sucesos que tengan un resultado de prueba negativa y B, suceso de resultados de elegir un sujeto con resultado de prueba positiva. Miren, estos no pueden ocurrir al mismo tiempo porque resultado de prueba positiva corresponde a una fila y el resultado negativo corresponde a la siguiente fila. Entonces no se traslapan. Entonces ahí no se puede aplicar la regla de la suma y se dice porque son sucesos disjuntos, ¿verdad? Entonces en el diagrama de Venn estarían de esta forma. O sea, la probabilidad de que ocurra A y de B no se traslapan. Entonces ahí no se puede aplicar la regla de la suma, ¿verdad? Lo que hicimos en los dos ejemplos anteriores, ¿verdad? Porque corresponden a filas diferentes datos de filas diferentes que no se traslapan. Bien, nos vamos a quedar por acá porque ya nos está sacando el tiempo. Inmediatamente vuelven a entrar, ¿verdad? Con el mismo link, ¿verdad? Para que no nos atrasemos cuando nos corte.